Bienvenidos a Comunidad Terapón, un espacio para la escucha. Les saluda Carolina Reyes. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, quien es psicólogo con maestría y doctorado en tanatología. Tiene un doctorado en ciencias de la educación y actualmente estudia un postdoctorado en psicoanálisis relacional. Está formado como analista y terapeuta existencial y es fundador, director y docente del Instituto Mexicano de Acompañamiento Existencial, SC. Autor de 2 libros, La condición humana ante la muerte y La habitación vacía, apuntes para una tanatología existencial. Bienvenido, doctor Oswaldo Loera. Hola Carolina, muchas gracias, gracias por el espacio y por la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias por el esfuerzo y por el espacio para poder estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias. Pues bueno, hoy vamos a hablar sobre el tema de pensar el duelo de manera existencial o pensar el duelo existencialmente. Pues nos gustaría, doctor, si nos puede hablar un poco sobre, pues, cómo es que se va usted formando, o bueno, te vas tú formando, ¿no? En esta parte de, de la tanatología existencial, o sea, hablando sobre la propuesta. Ujú. Ha sido un camino interesante. Yo comienzo, luego de la licenciatura en psicología, comienzo a formarme en tanatología en la maestría, luego el doctorado. Mucho de mi interés de adentrarme al mundo de la tanatología tenía que ver particularmente con un deseo, una necesidad también de contar con una habilidad formativa para acompañar a personas en duelo. Ya de entrado ahí, me percaté que la tanatología es mucho más que terapia de duelo, es como, podemos pensarlo como un campo de saberes en donde se cruzan tanto profesiones como, sí, psicología, pero también derecho, también medicina, también filosofía, educación, entonces es un campo más amplio, ¿no? Ujú, Y particularmente en lo que a mí respecta con mi interés acerca de formarme como terapeuta de duelo, en el lugar en donde yo estudié había una perspectiva ahí con acentos o con matices tanto de gestal como de hipnosis y demás, ¿no? Y para mí pienso que las formaciones terapéuticas que elegimos viene bien cuando son afines a nuestra personalidad, ¿no? Como sí. nos sentimos cómodos con ello. Yo no me sentía nada cómodo ahí y como que veía que no era tan bueno, ¿no? Como mis pacientes como que no se sentían tampoco tan cómodos y tal. Y eso me hizo como buscar otros horizontes. Al término de ello, me pongo en búsqueda de otras perspectivas terapéuticas más afines a mí y fue que así que llegué a la terapia existencial. La terapia existencial es un tipo de terapia que tiene un gran acento en lo filosófico, en Ujú, el sentido de que piensa la terapia o la práctica terapéutica como un encuentro entre dos personas que buscan a través de preguntas comprender más ampliamente lo que está implicando nuestra existencia en ese momento de nuestra vida, ¿no? Eh, Habiendo llegado ahí, fui identificando que habían ciertas posibilidades de hacer una tanatología o un acompañamiento a personas en duelo desde una perspectiva existencial que por un lado prometía un montón, pero también se alejaba mucho de las tanatologías tradicionales, por así llamarles, ¿no? ujú, Quizá tú has escuchado como ese tema tan presente de las etapas del duelo, el tema de un duelo como lineal, ujú. que comienza en un punto y termina en un punto bien definido. Y también hay en la tanatología tradicional un gran acento médico, en el Sí, sentido de pensar el duelo sano, el duelo no sano, o patológico, etcétera, patológico. Ujú, o formas específicas de vivir los duelos y demás. Lejos de ello, lo que la perspectiva existencial noté que podía brindar a la tanatología implicaba una comprensión filosófica y existencial del duelo, y no solo como una enfermedad, mejor dicho, y no como una enfermedad, y también no solo como una experiencia emocional. Pasa lo siguiente, a veces cuando se piensa el duelo coloquialmente, se piensa como el duelo como una emoción, ¿no? ujú, Así como sinónimo de es que está triste, es que extraña mucho a alguien, etcétera, etcétera. ujú, Casi todo en un registro emocional. ujú. Si pensamos el duelo existencialmente, nos lleva a otros lugares, a unos lugares más amplios de comprensión. No quiero adelantarme mucho porque seguramente me lo preguntarás quizá más adelante, pero pensar el duelo existencialmente implica justo como reconocer la experiencia del duelo en todas nuestras dimensiones existenciales de nuestra vida.
lo Ujú, pongo de adelantado por acá, ujú, dimensiones como son corporales, dimensiones relacionales, ujú, dimensiones identitarias, así como también dimensiones espirituales, de valores, de sentido de vida. A mí eso me volaba la cabeza, ¿no? Porque me hacía pensar que el duelo podía ser comprendido y acompañado de una manera más amplia si partimos de estos otros lugares. Fue así que empecé a hacer como esos puentes entre lo existencial y la tanatología para ir tejiendo, construyendo algo que he llamado durante algún tiempo tanatología existencial, que tiene que ver con una forma de acompañar a personas en duelo desde una relación ética, compasiva, pero también en aras o en búsqueda de una escucha más amplia y más fina de la experiencia que están viviendo los pacientes. Un ujú. poco por ahí. Sí, y me da la impresión que, pues eso, o sea, abre el espacio para salirnos de lo tradicional, ¿no? Como la tanatología que nos han mostrado, pues de repente no alcanza para comprender la experiencia personal, o sea, lo sabemos porque lo podemos razonar que es algo único y es particular, ¿no? Pero qué tanto la formación también como terapeutas, ¿no? De tener esa posición abierta, totalmente a veces hasta fuera del esquema, porque todavía hay algunos tabús en torno al proceso de muerte, la enfermedad, cosas que no se dicen o no se pueden reconocer socialmente, ¿no? Y me da la impresión que la tanatología existencial puede abrir el espacio también para la escucha de aquellos que todavía no se han atrevido a validar algo dentro de ese proceso, ¿no? Ujú. Déjame agregar dos cosas que me resuenan con lo que me compartes. Una de ellas es que, en efecto, desde la tanatología tradicional, cuando pensamos el duelo como un proceso que inicia en un punto y termina en un punto definido, y es paso uno, paso dos, paso tres, Ujú, es muy atractivo para las tanatólogas y tanatólogos adoptar una postura directiva, en el ujú, sentido de, estás acá y tienes que llegar acá, como de, vamos para allá, ¿no? Como, no nos ujú, perdamos en el camino, yo te acompaño, pero sabemos cuál es el punto definido al cual hay que llegar. ujú, Hace un momento tú utilizaste la palabra de una posición, ¿no? ujú, A mí me hizo mucho sentido, me resuena un montón porque en efecto pienso la tanatología existencial como un posicionamiento ético y que implica un, yo intento cuando estoy frente a un paciente, a una paciente, partir de una posición del no saber. ujú, Que significa que yo amo, Carolina, leer, ¿no? A mí me encanta leer, pero sé, o por lo menos intento recordar, que por mucho que yo lea sobre algo, no tengo ni idea de la forma en que mi paciente que tengo frente a mí lo está viviendo, así como tampoco tengo idea de lo que necesita o quiere. ujú, Esto implica, de mi parte, una postura de no saber, una posición de no saber, que me permite escucharle y acompañarle en la forma en que necesita ser acompañado. ujú. A mí me parece que es un reto, Sí. porque a veces como terapeutas, yo lo he escuchado un montón, yo mismo lo he vivido en sus momentos, como quisiera saber como el manual, el protocolo para no perderme, etcétera. Creo que esto es un reto, la postura de no saber, pero también creo que posibilita acompañamientos como más respetuosos Sí. y más cercanos para con nuestros pacientes. Ujú. Y también me parece que uno de los retos puede ser la angustia del propio terapeuta, ¿no? O frente a ese no saber, porque está lleno de incertidumbre y entonces ahí está el desafío, pues el atrevernos a ser genuinos, ¿no? Y a permitir al otro que pueda ser espontáneo en aquello que siente, que no necesariamente va a seguir una línea, ¿no? Pensaba ahorita que decías de este proceso, de estos pasos, ¿no? De este método, em, que de repente también, ¿no? O sea, todo lo que se sale fuera de ese esquema, entonces tendemos a patologizarlo, ¿no? Y a quererlo medicar, lejos de tratar de comprender cómo es la experiencia. Sí, llevo cerca de 12 años trabajando terapéuticamente, ¿no? Y si algo me percato de ello, o si algo he aprendido de ello, es que hay infinitas formas de vivir experiencias de duelo, ¿no? A veces, cuando nos cerramos en un solamente cierto tipo de duelo, es fácil creer que los duelos que son vividos de maneras distintas o son patológicos
o están desviados, o no saben cómo tendrían que vivirlo, etcétera, etcétera. Y eso genera consecuencias que tienen que ver con patologización, ¿no? De eso está mal, es insano, no tendría que ser así. Estigmatización, Sí. como es que mejor que alejen a esta persona, o es una persona loca, etcétera. Y también rechazo. Hay una categoría que a mí me gusta mucho y que me atrae un montón, que tiene que ver con los duelos sin reconocimiento social, ¿no? Mm, Como ujú. todas aquellas experiencias de duelo que no cuentan con un reconocimiento, una validez y un sostén social que genera experiencias bien solitarias y bien aisladas, ¿no? Sí. De mucha incertidumbre, de mucha inseguridad. Sobre todo, a mí me toca mucho recibir a pacientes o a personas que vienen por temas de la muerte de sus mascotas, la muerte de un amante, Ujú, pérdidas gestacionales, ¿no? ujú. También pérdidas de amistad, ¿no? O también temas de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Entonces, es interesante, pero también triste, porque deja ver la sociedad en la cual habitamos y en la cual participamos, que hace que estas experiencias de pronto sean como vistas como o no importantes, como es una mascota, ¿eso qué? ¿No? Parecida de Ujú, pronto, ujú, o ujú, es solamente un amigo, ¿no? ujú, O también experiencias que parecía que no tendrían lugar, ¿no? Como la relación con un amante, o el tema de enfermedades de transmisión sexual, etcétera. ujú. Entonces, justo esto nos deja ver como qué hacemos con esas otras experiencias y también pensar la tanatología como en una responsabilidad social, ¿sabes? Como de dar lugar también a aquellos que han sido expulsados de los espacios sociales. Sí, y ahorita que dices expulsados de los espacios sociales, pienso en esta tanatología para personas en migración, ¿no? En situación de migrantes, o sea, que casi no se habla, ¿no? O sea, pero no porque no se hable, no es que no esté ahí o que no tenga un efecto social, ¿no? Sí. O por ejemplo, pienso en cómo de repente también con la muerte podemos encontrar alivio, ¿no? Y podemos encontrar cierta libertad y regularmente no se habla de eso. Ajá. Es interesante, ¿no? Porque de pronto es como ¿cómo es posible que no estés triste, ¿no? Eh, Qué mala madre, hija, hombre, persona, etcétera, que no está llorándole, ¿no? Me Ujú, hiciste recordar mucho, y quizá responde esto contigo. Me comentabas del tema de tu trabajo en adicciones y demás, ¿no? ujú, Me hiciste acordar mucho de una mujer a la que atendí debido a la muerte, el suicidio de su hermano. Muerte que sucedió después de años y años de adicciones, ¿no? Y de pronto me decía, es que para nosotros cuando llegaba la noche era un martirio, porque de pronto era como estar atentas a que sonara el teléfono, y era como ven por mí porque tuve un accidente, o vengan por su familiar porque está en tal lugar, ujú, etcétera, ¿no? ujú, Entonces ella me comentaba que paradójicamente, y algo que no podía hablar con su familia, era, desde que murió, estoy pudiendo volver a dormir con mayor tranquilidad. Es una cosa súper impactante y que a veces afuera es muy mal escuchado. exacto. Ujú, Sí. sí. Y ahí está la posibilidad, ¿no? De poder comprender la experiencia humana, ¿no? No Ujú. desde nuestro juicio. También, bueno, eres una persona muy activa en las redes sociales y justo has abordado estos temas, ¿no? Desde tu página en tu ABC Duelo, ¿nos pudieras hablar, pues, cómo surge esto, de qué se trata, cómo pueden acceder a eso? Mm. Eh, Ando muy contento con ello del ABC Duelo. Es muy Eh, buena idea. sí, me gustó mucho, estoy emocionado y también como muy agradecido por las personas que ahí tanto van comentando palabras, pero también Ujú, se meten a la conversación y van conversando. Eh, pero sobre todo, hay como un interés, como unas ganas mías de saldar una deuda, ¿no? Como una deuda social. Eh, Porque reconozco cómo no todas las personas tienen las posibilidades para acceder a la terapia. ujú, Eh, ujú, Como también los precios van aumentando, demás, ¿no? O los sí, horarios se vuelven escasos. Entonces, de pronto pienso la posibilidad o la oportunidad que brindan las plataformas virtuales, Facebook, Instagram, etcétera,
que también hay personas que ni siquiera pueden como contar con un Wi-Fi para conectarse y demás, ¿no? Pero Ujú. por lo menos intento como hacer de estas transmisiones quincenales un espacio donde poder dialogar sobre ello, como abrir espacios, lo pienso también como te pienso a ti al respecto, ¿no? Como Sí. generar espacios donde el diálogo comunitario, colectivo, sea posible, y desde ahí como intento como poner mi granito de arena, ¿no? Como que esto pueda llegar a personas que quizá les haga sentido, les interese y pueda como puedan repensarse o Ujú. generar también como el espacio donde poder ser escuchadas y hablar de sus experiencias. A mí me parece súper valioso y un Ujú. poco va por ahí. El tema de ABC Duelo es justo transmisiones quincenales que hago ahí en mi Facebook personal, en donde quincena tras quincena vamos hablando de palabras que empiezan con cierta letra, ¿no? El día de ayer fue con la letra D, ¿no? Entonces Sí, hablaron un montón de desesperanza, desilusión, decir. desánimo, descanso, ¿no? Entonces se pone interesante porque es como una forma de desmenuzar el duelo de una manera como bien detalladita. Está muy Sí. bonito. Sí, sí, de hecho me encantó la idea, porque pues bueno, yo sigo tu contenido y estaba revisando el ABC duelo de ayer y estaba pensando mientras manejaba, o sea, ¿cómo le vamos a hacer cuando lleguemos a la Z, no? Sí, algunas, Algunas letras que... Pero sí, bueno, la creatividad ahí surge. Y justo esa es la parte, ¿no? También decían la palabra decir y hablabas acerca de que una cosa es decir y otra es lo dicho, ¿no? Y me pareció muy interesante porque hasta ya alcanza esta propuesta de tanatología existencial, ¿no? O sea, de llevar a comprender las palabras en su significado, en lo que encierran. Ahí está la experiencia humana. sí. Te decía hace rato, a mí me gusta mucho leer, ¿no? Y entonces mucho de lo que hago es como ir a los libros para que despierten en mí preguntas posibles, ¿no? Ujú. Esto que mencionas acerca del decir y lo dicho, es una distinción que propuso el filósofo lituano Emanuel Levinas. Él decía, lo dicho tiene que ver con aquello socialmente ya preestablecido, ya dado, ¿no? Como cuando decimos buenos días, buenas noches, etcétera, como uno no inventa esas expresiones, sino que ya están dadas culturalmente. A diferencia de ello, el decir tiene que ver con eso que nace en la relación. A mí me es importante tener presente esta distinción, sobre todo en mi quehacer terapéutico, porque creo que mucho de lo rico de la terapia tiene que ver más con el decir que con lo dicho. Es decir, hay un montón de frases preestablecidas, ¿no? Como de, Sí. y qué sientes con esto? ¿Y qué te Ujú. llevas hoy? Como ya está muy dado en nuestra cultura terapéutica, ¿no? Ujú. Y en cambio, pienso que hay ciertos gestos o decires que nacen del encuentro, que hacen un montón de sentido a la vida y que pueden cambiar nuestra vida, ¿no? Entonces, yo cuando formo a acompañantes de personas en duelo, apelo un montón al estemos presentes en la relación terapéutica y permitamos que el decir nazca ante el otro. Ujú. Sí, la parte espontánea, ¿no? Del terapeuta. Otra vez volvemos a la parte también más humana, ¿no? Y la más sensible. Ahorita que decía sobre el estar ahí presentes, recordé una experiencia que tuve con mi padre antes de que falleciera, cuando me dan la noticia, pues, ¿no? De que, pues, está inconsciente y estaba en el hospital. Se acerca a mí la médico y entonces yo volteo y le pregunto si va a volver a despertar. Entonces, sin palabras, me mira y me toca de aquí. Pero fue un gesto muy cálido. Comprendí absolutamente todo lo que tenía que decirme y, y ese gesto a mí me impactó muchísimo. Tanto que semanas después de que mi padre falleciera, me puse a escribir sobre ese gesto, sobre esa forma de tocar de la médico, porque no utilizó ninguna palabra. Simplemente fue una forma muy espontánea y muy cálida de decirme lo que ocurría y de tocarme. Porque cuántas veces está ahí también preestablecido pues el no contacto, ¿no? La no cercanía, etcétera, y más pues durante la pandemia, ¿no?
Entonces, justo esa es la parte como más humana, ¿no? O sea, de que también el terapeuta viva su propia experiencia, obviamente de manera ética, ¿no? Y que se entienda como parte de lo que ahí surge en ese acompañamiento, ¿no? O sea, no está ajeno. Ujú. Esto que me compartes, nos compartes, está bellísimo. Eh, Porque justo deja ver ese decir que es un gesto, que dice un montón, porque también, ¿no? Pensamos como en lo quizá frío, distante e inadecuado que quizá hubiese podido ser, de que ante esta pregunta que le haces, te respondiera con un asunto como de libro de biología, ¿no? O libro de Un medicina. tecnicismo o algo. Ajá. Ajá. Son relaciones bien distintas. Hay un filósofo que yo amo, ¿no? Se llama Joan Carles Meli, que es un filósofo catalán. Él tiene un libro que se llama Ética de la Compasión. Y en ese libro, él describe, desarrolla algunas ideas a partir de una pintura. No recuerdo el nombre de la pintura, pero en la pintura hay una persona en cama como en sus últimos momentos de vida. Y al lado de él hay un médico que por un lado le está como abrazando y con una mano le está abrazando y con el doctor Irriata, creo que se llama la pintura, no recuerdo, y con la otra mano le está acercando el medicamento, ¿no? Mm, Y ujú, entonces él decía, pongan atención en esa otra mano, no en la mano que alcanza el medicamento, sino en la mano que sostiene, que abraza, ¿no? Entonces, a mí me pareció como súper bello, porque tiene que ver con esos gestos que suceden en las relaciones humanas, más allá del protocolo, más allá de lo preestablecido, de lo que se espera y que es importante, pero ujú, también lo valioso que resulta tener esa mano que nos sostiene. Y lo pongo acá como de manera incluso metafórica, no siempre es la mano textualmente, ¿no? ujú. Pero sí como el silencio que escucha, la mirada compasiva, el Exacto. dar el tiempo al otro. Ahí hay cosas como éticamente súper importantes. Y pensaba entonces, Ubaldo, ¿no? La parte de la propuesta que nos traes de la tanatología existencial, esta parte de que se sale fuera de esta metodología, aunque no necesariamente, no es que no tenga fundamento, ¿no? O sea, no vamos a estar, bueno, no vas a estar hablando acerca, como de estas estructuras preestablecidas, ¿no? Me lo imagino fuera del cuadro, fuera del formato, ¿no? Y entonces esto da la posibilidad de algo que todavía es muy amplio, tiene mucho camino, ¿no? Porque involucra la ética, ¿no? O sea, la bioética, es toda, o sea, la espiritualidad, de todo lo que hemos estado hablando, pues, o sea, el camino de la tanatología existencial, me parece que es muy amplio, o sea, hay mucho campo ahí. Sí, 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 sí. Y como bien lo señalas, el hecho de que no participe de como un protocolo de paso uno, paso dos, paso Ajá, tres, tampoco significa que sea algo como sin fundamento o improvisado, ¿no? Como mal hecho. ujú, Eh, Al ser una propuesta de acento o de influencia filosófica, también tiene su propia metodología, que es una metodología filosófica a la cual se le conoce como fenomenología existencial. ujú, De manera muy general, lo valioso de esta forma de relación es que lo que se busca es comprender la experiencia, en este caso del paciente, lo más cercano a la manera en que lo está viviendo el paciente. Entonces, mucho de esta metodología invita a las y los tanatólogos a reconocer sus perspectivas, sus propias perspectivas de lo que está escuchando y demás, pero no aferrarse a ellas como si fuesen la verdad. Es decir, si viene conmigo una paciente que acaba de perder a su pareja, yo tengo mis historias respecto a ello, pero no olvidar nunca que son solo eso, mis historias respecto a ello. Entonces, en la manera o en la medida en que yo tenga clara esta distinción de solo son mis historias, hay un esfuerzo que nos invita a la fenomenología por ir a cuáles son sus historias de mi paciente respecto a ello, ¿no? Como un esfuerzo a ir a la perspectiva de mi paciente para comprenderlo mejor. ujú. Entonces, hay ahí como un esfuerzo, una disciplina en la relación terapéutica
para poder como acercarnos cuidadosamente, respetuosamente a la manera en que nuestros pacientes comprenden y viven su experiencia, para poder ampliarla, enriquecerla, saberla mejor. Y esta tanatología pudiera funcionar para cualquier persona. Sí, sí, siempre y cuando tuvieses cualquier persona, tuviese el paciente, la paciente, este mismo interés. Es decir, para mí me es muy importante cuando llega una persona de primera vez, como, oye, Osvaldo, me pasaron tu contacto, me es muy importante ser explícito respecto a cómo entiendo la terapia. Como yo entiendo la terapia como un encuentro entre dos personas que tiene como objetivo, de manera mutua, comprender más ampliamente la experiencia que tú estás viviendo. Hay personas a quienes les hace mucho sentido esto y se ponen riquísimas las sesiones. Ujú, Hay personas, en cambio, que buscan otras cosas, como a mí no me interesa comprender más esto, yo lo que quiero es, dame algún medicamento o algo mm, que me quite esto que estoy sintiendo. O yo lo que requiero de ti, Osvaldo, es que tú me expliques como si fuese una clase, qué es lo que estoy pasando y para dónde va esto. O etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pueden haber un montón de intereses distintos respecto a ello. Entonces, en el primer encuentro me es importante saber como qué esperan de mí, qué puedo ofrecerles yo y ver si podemos como hallar un punto de comunión o de encuentro para poder trabajar juntos. mm. Entonces puede funcionar también con personas que están pues bajo algún esquema medicamentoso o alguna condición física o alguna situación de su vida particular. Sí, sí, sí. Y lo hace, a mí me lo parece, digo, cada quien habla bonito de lo suyo. A mí me parece que lo hace muy rico. Por ejemplo, acompaño a una persona que está tomando medicamentos para un tema de TDAH, ¿no? Una Mm, mujer adulta. Y ujú, entonces, muchas de nuestras exploraciones y nuestros encuentros tienen que ver con cómo se vive a sí misma, primero con una categoría, con un nombre, ¿no? Una etiqueta. ujú. También cómo se vive, cómo vive su cuerpo a partir de que está tomando este medicamento, cómo este medicamento impacta en sus relaciones, cómo le miran las demás personas cuando saben que hay una etiqueta con la cual se asocia y se identifica. Entonces, a mí me parece que esta perspectiva enriquece un montón una comprensión amplia de lo que estamos viviendo, sean a partir de un duelo o no necesariamente. Sí, y me parece importante aclararlo porque, o sea, la posición existencial de esta tanatología no habla de invalidar, ¿no? O sea, como los otros procesos o lo que a mejor ya viene, con lo que ya viene acompañada la otra persona, ¿no? Sino de llevar a comprender cómo es su experiencia con eso, ¿no? Sí, no sé por qué a veces se tiene la idea de que las y los existencialistas podemos llegar a estar en contra de los medicamentos, ¿no? Como de, Es lo que quiero que existe, aclaremos. ajá, o las psicopatologías no existen, etcétera. Ajá. Yo creo que hay malestares en la vida y hay condiciones de todo tipo, ¿no? Lejos de que yo no me atrevería nunca, nunca, nunca a decirle a un paciente, déjate de medicar, ni tampoco le diría nunca, nunca, no creas en lo que el psiquiatra o la psiquiatra dice, ¿no? Más bien a mí lo que me interesa es preguntarnos respecto a ello, como cómo es que eliges hacerlo o cómo es que eliges no hacerlo, desde dónde lo haces, qué implicaciones tiene para ti rechazar un tratamiento médico o qué implicaciones tiene para ti buscar un tratamiento médico. Entonces, a mí me parece que más bien la invitación existencial es sentémonos a dialogar y a conversar la experiencia que desees, sea cual sea esta, sin decir esto sí y esto no. Ujú. Bien, perfecto. Por ejemplo, si las personas quisieran, o los terapeutas, algunos profesionales, ¿no? ¿Cómo empezar a formarse? O tú tienes la propuesta, para poderse acercar a esta propuesta de formación. Sí, hay un espacio que dirijo, que es el Instituto Mexicano de Acompañamiento Existencial, también conocido como IMACOE. En este instituto oferto ciertas formaciones educativas, ¿no? Una de ellas, y la principal con la cual se comenzó todo esto, es el Diplomado en Tanatología Existencial, que a su vez, al término, da posibilidad de continuar con una certificación. ¿Qué es lo que se hace en esta formación? Nos vemos un sábado al mes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde,
leemos filosofía respecto al duelo, la pérdida, la ausencia, y en la segunda parte de la clase practicamos acompañamientos, ¿no? Hacemos modelaje, revisamos cómo nos sentimos, qué nos pasa, qué no nos pasa, etcétera, etcétera. Este diplomado tiene una duración de 7 meses y la certificación tiene una duración de 6 meses. Actualmente vamos en la 12ª generación del diplomado y estamos por abrir la tercera generación de la certificación. Ha tenido como una buena recepción por justamente esto que brinda, como una postura ética que le permite, lo hemos visto como nuestras y nuestros alumnos salen con habilidades para acompañar a otras personas. Ujú. Y acaba el spoiler, ¿no? Algo que no he mencionado en casi ningún lugar. Este año tengo planeado abrir una nueva formación que es ahora está por revisarse el tema de la nomenclatura, pero una especialidad o formación en acompañamiento a personas en duelo, que a diferencia del diplomado, más allá de revisar todo el método fenomenológico existencial durante 7 meses, acá será un asunto temático. Entonces, habrá un módulo para revisar el acompañamiento a niñas y niños, habrá un módulo en temas de suicidio, otro en temas de cáncer, otro que también pasa mucho en nuestra cultura, temas de desaparición, feminicidio, Exacto. Ujú. temas de pérdidas del cuerpo, enfermedades, acompañamiento ante la vejez, ante el Mm, envejecer y ujú, al final de la vida, ¿no? Entonces, ujú. serán distintos módulos que se revisarán temáticas específicas y también hay algo interesante de esta formación, es que en la segunda parte, la parte no solo la teórica, sino en la parte práctica, las y los alumnos vivirán una experiencia de terapia de grupo. Es decir, será como vamos a sentarnos y hablar qué me pasa a mí con respecto al suicidio, qué me pasa a mí con respecto al cáncer en un trabajo existencial grupal que no solo nos permita clarificar nuestras posturas, sino también conocer formas de escuchar y conversar y preguntarnos muy cuidadosas que nos permitan a su vez acompañar a otras personas. Eso yo tengo pensado iniciarlo en este octubre, la primera generación. Va a durar todo un año. Ahí si alguien está interesado, ya le puse el adelanto. Perfecto. ¿Y la especialidad sería virtual o sería presencial? Sería en línea. Originalmente yo lo pensé en línea, aunque El esa semana, encuentro. sí, esa semana tuve conversación con una universidad que probablemente fungirá como aval de esta formación y me comentaban que ellos ya tienen su cámara de GESEL y demás. Entonces, apunta también a que pueda tener posibilidades de trabajo presencial. Oh, muy bien. Felicidades. Me parece una excelente propuesta. Y por ahí vamos a estar también pendientes de la convocatoria, pues para publicarla también. Y pues a lo mejor por ahí andamos también. Muchísimas gracias. Oye, Osvaldo, y háblanos un poquito sobre tus libros, o sea, tienes dos libros, pues preséntanos, Mm, presúmenos tus libros, de qué hablan, de qué tratan, dónde podemos conseguirlos, hay virtuales. Acá los tengo. La condición humana ante la muerte, este libro lo publiqué en el 2016. Ujú, Y La habitación vacía, este libro lo publiqué recién el año pasado, en el 2022. Em, este libro, el de la condición humana ante la muerte, originalmente fue escrito como una tesis doctoral, ¿no? Entonces, si a alguien le interesa temas como académicos, citas y demás, profundizar teóricamente con respecto al tema de la muerte, ese es un buen libro. bien, En cambio, si a alguien le interesa un asunto como más afectivo y de lo que deje ver la relación terapéutica, La habitación vacía es el libro indicado, ¿no? bien. Ambos libros se encuentran disponibles de manera física aquí en mi consultorio en Coyoacán, en la Ciudad de México. Se pueden hacer envíos, ¿no? Para cualquier parte de la República. El de la condición humana ante la muerte tiene un costo de 150 pesos y el de la habitación vacía tiene un costo de 350 pesos, más envíos si fuese necesario. Ujú, Eh, Ambos libros también los tengo también en formato digital. Eh, el- los costos son menores. La habitación vacía, la condición humana ante la muerte tiene un costo de 100 pesos y la habitación vacía tiene un costo de 200 pesos. ok. Eh, para conseguirlos de manera virtual, pueden mandarme un mensajito. Sobre todo, atiendo más rápidamente al WhatsApp, ¿no? ¿Quieres A veces proporcionarlo? Ujú, Sí, mi WhatsApp es el 5538 ujú. 76 22 73. Va de nuevo. 5538
762273. A veces atiendo más rápidamente al WhatsApp porque lo tengo como más a la mano. Sí, En cambio, cuando me mandan mensajitos por inbox de Facebook, a veces tardo porque luego no los veo, etcétera, sí. pero trataré de estar al pendiente. Sí, bien. Entonces también por el WhatsApp te pueden sacar alguna cita. Sí, ¿Tienes consulta presencial y virtual? así es. Presencial aquí mismo donde estoy, mi consultorio, y en línea, regularmente utilizo Zoom. Eh, Ha sido interesante porque de pronto hay preguntas, ¿no? Como de, ¿pero en línea funciona, no funciona? Es una experiencia distinta y que Ujú, viene bien sobre todo para quienes se encuentran fuera de la Ciudad de México, ujú, o quienes se les complica que hay un tráfico horrible todo el tiempo. ujú. Es de quienes prefieren desde casa para evitar como tránsito y demás. En línea también se puede hacer. Suelo atender toda la semana, de lunes a viernes. Los sábados los dedico para dar clase. Y ya los domingos procuro no trabajar. Son días como de Netflix, y TikTok y el mandado y Sí. así. ¿Y por ahí tienes un curso o un grupo de duelo? Sí, ¿Nos sí, sí. puedes comentar? Hay dos cosillas por ahí. Una de ellas tiene que ver con un taller que daré próximamente. No estoy seguro si cuando aparezca esta transmisión, Estará eh, disponible. ajá, pero bueno, el taller lo daré el 19 y 20 de mayo de manera presencial y en línea lo daré el 2 y 3 de junio. Este taller lleva por título En todos los duelos hay historias de amor y es un taller exclusivo para personas en duelo. No es necesario que se acaben de tener la pérdida 2 días antes, ¿no? Con que haya una pérdida vivida, que les sea importante contar con un espacio para poder hablar, con eso basta. Eh, Ese taller tiene un costo de 2,000 pesos para público en general y 1,500 para pacientes y o alumnos. Eso, y también junto con un amigo, se llama Joaquín Magaña, es un terapeuta que vive en Querétaro, Ujú, tenemos terapia de grupo, que es también una cosa interesante y distinta a la terapia uno a uno. ujú. Es vía Zoom. Justamente el martes que viene, martes 16 de mayo, Vaya, ujú. vamos a comenzar con un nuevo grupo. Nos encontramos todos los martes de 9 de la mañana a 11 de la mañana, a través de Zoom, y compartimos las experiencias, nos escuchamos juntas y juntos y también interactuamos entre nosotros y nosotras. Se pone bastante bueno. Ese grupo estaría, digamos, abierto, o sea, no importa si ya pasa del 16, Mm. si es junio, julio y alguien recibe la noticia, puede integrarse. Ujú. Este grupo tiene una duración de 4 meses. Ujú, Durante el primer mes, del 16 de mayo al 16 de junio, hay chance de que haya personas que puedan incorporar. ujú. Una vez transcurrido este primer mes, ya se mantiene cerrado hasta el término de los 4 meses y luego ellos damos un mes de descanso y se abre una nueva configuración grupal. Bien, perfecto. ¿Y tus redes sociales para que puedan seguirte? Sí, me pueden encontrar en Facebook como Osvaldo Loera y también como Doctor Osvaldo Loera, que es una página. Y en Instagram aparezco como doctor.loera y son como las redes que más ocupo. Y también la página del instituto, que es Instituto Mexicano de Acompañamiento Existencial, también ahí nos encuentran en Facebook. Perfecto. Pues muchísimas gracias por este espacio, por esta introducción, esta presentación de tu trabajo, por compartirnos tu experiencia. Deseo que esto pueda llegar muy lejos, es nuestra intención, la de ambos, y te agradezco muchísimo pues toda la ética, el compromiso, el profesionalismo con el que ejerces y compartes tu trabajo. Mm. Muchas gracias, Carol, por este espacio, por la invitación y gracias también por la conversación que tuvimos. Muy bien, bueno, pues nos vemos en un próximo capítulo. Nos pueden seguir en Comunidad Terapón, en Instagram, en TikTok, Facebook, en YouTube y en Spotify. Hasta pronto.